¿Por qué aprender la parte técnica de Google Analytics? Muy fácil. Google Analytics es una herramienta que en un principio, cuando nosotros la instalamos por defecto, nos da estadísticas muy generales de nuestro sitio web. Y la única forma en la que nosotros podemos tener estadísticas más específicas según nuestro producto va a ser aprendiendo la parte técnica, aprendiendo cómo funciona ese script que nosotros colocamos para hacer seguimiento a nuestra página web y poder entender cómo funciona todo nuestro sitio web y cómo los usuarios se comportan dentro de ese sitio web. Antes de irnos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer con Google Analytics en la parte técnica, vamos a aprender qué es un píxel de seguimiento o esa palabra píxel que nosotros vemos muchísimo alrededor de Internet. Entonces, ¿cómo funciona un píxel de seguimiento? Antes de que JavaScript fuera un estándar y todos los navegadores lo soportaban, nosotros teníamos una imagen de un píxel por un píxel, como este punto que acabo de poner ahí. Esa imagen se colocaba en un sitio web para que cuando el sitio web cargara la imagen y se hiciera una petición a un servidor, el cual iba a ser tomado como un hit o como una visita a nuestro sitio web. Y esa era la forma en la que nosotros hacíamos seguimiento de un sitio web. Al ser solo una imagen de un píxel por un píxel, no podíamos tener un seguimiento detallado, podríamos tener mucha más información de nuestro usuario. Actualmente, la mayoría de códigos de seguimiento ya se hacen con JavaScript, desde Twitter Ads, Facebook Analytics, el píxel de conversión de Facebook, el píxel de conversión de Google AdWords y por supuesto el píxel de conversión de Google Analytics. Como decíamos en un inicio, poder entender cómo funciona el script de Google Analytics nos va a ayudar a poder medir nuestro sitio sin importar qué producto estamos midiendo. Ya que, como decíamos, la configuración inicial de Google Analytics solo nos permite ver datos muy generales, con esto nosotros vamos a entender cuáles son las versiones del código de Google Analytics y además cuáles son las funciones personalizadas que nosotros podemos tener. El código de Google Analytics ha tenido varias versiones. La primera es Urchin.js, que es la versión del código de Google Analytics que era de la empresa anterior antes de que Google la comprara. Cuando Google la compra, sale Gea.js y este código es el que más ha perdurado en Internet. Luego de Gea.js pasamos a Universal Analytics, que es Analytics.js, y es el código que nosotros deberíamos estar usando actualmente. Y este código lo que nos permite es tener todas estas funciones personalizadas que ya vamos a hablar. Y este año Google sacó una nueva versión del código llamado gtag.js, que ya vamos a ver cuáles son las actualizaciones y cómo se compara con Analytics.js. Hablemos de Analytics.js y qué es lo que nosotros vamos a ver dentro de este curso. Lo primero que vamos a ver sobre Analytics.js es entender cómo usa las cookies Google Analytics para poder hacer tracking de nuestros usuarios. Y además, si nosotros no queremos usar cookies, ¿cómo podemos usar local storage o la propia base de datos de nosotros para identificar a nuestros usuarios y así asegurarnos de quiénes son los que están visitando nuestra página? Por ejemplo, ¿qué tal si puedes medir en un landing page cuántos usuarios registrados y cuántos usuarios anónimos están entrando? Y con esto poder entender si tus estrategias de marketing están siendo enfocadas de manera correcta para poder vender tu producto. Cuando nosotros hablamos de las cookies, vamos a ver cada una de las cookies que Google Analytics crea y cuál es la función de cada una de ellas. Y como sabemos, un usuario en Google Analytics es definido por la cookie que Google Analytics crea. Cuando esta cookie es eliminada, el usuario es eliminado para Google Analytics y si el usuario vuelve a entrar a la página web, se va a considerar un nuevo usuario. Y estos datos hay que tenerlos muy en cuenta al momento de ver nuestros reportes, porque podríamos tener un poco conclusiones erróneas sobre los datos si no tenemos configurado Google Analytics de la manera correcta. Lo siguiente que nosotros vamos a ver es qué son los trackers. Los trackers son la forma en la que Google Analytics asigna una propiedad a toda la información que se le va a enviar sobre el sitio web. Nosotros podemos tener múltiples trackers en nuestro sitio web y poder medir desde múltiples propiedades qué es lo que está ocurriendo dependiendo de cómo se comporta el sitio web. Por ejemplo, digamos que tienes tu sitio web completo en el cual lo estás midiendo con una cuenta de Google Analytics que tiene toda la información. Pero además tienes tu blog dentro del sitio web y quieres medirlo de una manera aparte. La forma correcta de hacerlo es creando un nuevo tracker y no cargando dos códigos de Google Analytics. Además que eso va a hacer que cargue mucho más lento nuestra página web. También vamos a aprender cómo podemos hacer que el código de Google Analytics cargue de manera asíncrona y no nos genere ninguna demora o ninguna interrupción para la experiencia del usuario. Luego vamos a aprender qué es la cola de comandos GA. La cola de comandos GA es lo más importante en todo el código de Google Analytics, porque básicamente es lo que vamos a usar para poder medir absolutamente todo. Lo más interesante de esta cola de comandos es que está hecha a prueba de errores. Esto es un arma de doble filo. Si nosotros mandamos información errónea a Google Analytics, nunca vamos a saber que lo estamos haciendo mal.
¿Por qué? Porque está hecha a prueba de errores, está hecha para que si hay un error pueda continuar la ejecución del programa o del script y no interrumpa la experiencia del usuario. Pero por otro lado, eso también nos ayuda para que el Google Analytics funcione de manera síncrona. Cómo funciona la cola de comandos es que nosotros vamos a enviar todos los comandos que queremos que ejecute Google Analytics y al momento en el que cargue el script de Google Analytics, esos comandos van a ser enviados al servidor de Analytics y luego va a seguir funcionando como funcionaría de manera normal con el código de Analytics ya cargado. También la cola de comandos GA nos va a poder ayudar a intervenir tareas de Google Analytics y poder hacer unas funciones un poco más específicas dependiendo de lo que queramos hacer. De ahí también vienen dimensiones y métricas personalizadas. Una dimensión es un dato que nos va a describir un poco sobre la información del usuario, la sesión o el hit que acaba de ocurrir. Y la métrica va a describir a esas dimensiones. Nosotros tenemos métricas y dimensiones por defecto en Google Analytics, pero tenemos la capacidad de crear hasta 21 dimensiones o métricas personalizadas según nuestro producto. Lo que decíamos al inicio, tenemos un usuario registrado y un usuario anónimo. Eso es una dimensión personalizada que nosotros le daríamos a Google Analytics para poder tomar esos datos y analizarlos. Ese dato yo no lo voy a tener por defecto y eso nos ayudaría mucho más a entender cómo está funcionando el funnel de ventas de nuestro producto, por ejemplo. O no solo las ventas, sino cómo están usando nuestro producto un usuario que es gratis y un usuario que es pago. Luego vamos a aprender cómo es el seguimiento multidominio. Imaginen que tienen un sitio web en 2 dominios diferentes. Pero, ¿qué es lo que sucede? El tipo de cookie que Google Analytics crea dentro de nuestro sitio web es una cookie que es first party, es decir, la cookie solo puede acceder al sitio que la creó. Y como habíamos hablado, la cookie va a definir quién es el usuario que está entrando. Si nosotros tenemos 2 dominios en donde queremos traquear al usuario dentro de esos 2 sitios web, no vamos a poder saber cuál es el usuario en sí, porque cuando entra al sitio web 1, va a crear un usuario, va a crear una nueva cookie. Cuando entre al sitio 2, no va a poder acceder a esa cookie y no va a poder saber que es el mismo usuario. Vamos a aprender cómo podemos compartir esa información. Luego vamos a aprender cómo crear plugins y esta función es muy emocionante porque los plugins de Google Analytics nos facilitan muchas tareas. Uno de ellos que vamos a estar viendo dentro del curso es autotrack.js. Este plugin nos permite hacer tracking de todas las interacciones sociales o por ejemplo hacer tracking de todos los clics en los enlaces que van fuera de nuestro sitio web automáticamente, sin necesidad de hacer nada, solamente llamando al plugin. Si tú tienes una función que quieres empezar a medir y quieres hacerlo de manera automática, puedes crear tu propio plugin y es parte del curso de lo que vamos a ver. Como estábamos hablando, también vamos a aprender a intervenir tareas de Google Analytics. Imagina que quieres enviar toda la información que estás recolectando de Google Analytics a tu propio servidor para luego poderla interpretar. Esto es posible interviniendo una de las tareas que es la tarea Send Hit Tags. Esta tarea es la que se encarga de que cuando nosotros enviamos un evento a Google Analytics, le envíe esa información al servidor y nosotros podemos llegar a la mitad y decir, hey, esta información que le vas a enviar a Google Analytics, también envíamela a mi servidor privado. Y en ese caso nosotros tener exactamente la misma información de Google Analytics, pero que nosotros la podamos analizar a nuestro gusto. Como decíamos, la cola de comandos GA está hecha a prueba de errores y parte de lo que aprendemos en el curso es cómo podemos hacer debug de esa cola de comandos. Entonces vamos a empezar a ver cuando nuestro código de Google Analytics arranca y qué es cada una de las cosas que se le envía a Google Analytics cuando un usuario entra a nuestro sitio. En esta captura que vemos acá estamos viendo cómo el primer comando que se envía es crear un tracker enviándole la propiedad que se va a traquear a Google Analytics y luego cómo envía un hit, un page view, una visita a nuestro sitio a Google Analytics con cada uno de los parámetros que se está enviando y que nosotros luego podríamos analizar. Como decíamos, este año salió gtag.js. Este código de seguimiento nuevo, el único objetivo que tiene es poder tener un seguimiento de todo nuestro sitio web durante todas las herramientas Google que tenemos. Eso quiere decir Google Analytics, Google Optimize, Google AdWords y toda la suite de Analytics 365. Con gtag.js todas las bases de Universal Analytics se mantienen y el objetivo que nosotros queremos hacer en este curso es poder describir nuestro producto con todo el código de Google Analytics para que luego con el curso de Google Analytics profesional puedas tener reportes que se acomoden a tu producto y que te den conclusiones para tu producto, que puedas tomar decisiones a partir de esos datos. Como les decía al principio de esta charla, hoy no solo estamos lanzando el curso de Google Analytics para desarrolladores, sino también estamos lanzando la carrera de marketing basado en datos,
que pueden entrar ya mismo a platzi.com/data-marketing. En esta carrera van a encontrar toda la línea de aprendizaje que deben tener y todo lo que necesitan saber para poder analizar datos, entender los datos y sacar conclusiones de esos datos. En la carrera lo que ustedes tienen que aprender es programación básica, aprender a programar lo más básico posible, luego los fundamentos de bases de datos para poder entender cómo es que todos los datos funcionan dentro de Google Analytics, la parte técnica de Google Analytics y el curso que renovamos el martes pasado, que es el curso de Google Analytics Profesional.